Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidos al canal. Hoy es miércoles y como todos los miércoles en Galería de Puntos hoy te enseño a hacer esta puntada tan bonita y mirar que es súper fácil de hacer, muy original. ¿Veis cómo va haciendo? Va corriendo el punto. Ideal para hacer un abriguito, un jerseyito, incluso combinarla con varios colores, ¿vale? Creo que la puntada, pero solamente la misma puntada, pero solamente trabajada con una vuelta y cortando el hilo, se llama punto apache o algo así, ¿vale? O es una cosa parecida, es chicas, pues nada, es muy facilita de hacer, la puedes combinar en múltiples colores y si lo haces en una sola vuelta cortando el hilo, pues es como, creo que se llama punto apache, sí, creo no, seguro que se llama punto apache. Pues nada, dejármelo en comentarios de todas maneras si vosotras veis que se llama de otro nombre. Pues nada, espero que estéis bien, que os suscribáis al canal si no estáis suscritas, que le deis al like si os ha gustado el vídeo, que me sigáis en Facebook e Instagram. En Facebook en el grupo Majobel Crochet, y ahí estamos y vosotras mismas vais compartiendo las cosas que vais haciendo, no solo la mía sino de mis compañeras también, que yo no, eso no tengo problemas, podéis compartir lo que queráis. Allí estamos, y en inglés, en francés y en el idioma que sea. Que muchas gracias siempre por verme, que espero que estéis todas y todos bien y que nos vemos el domingo con otro tutorial. Hasta el domingo. Para esta muestra voy a utilizar la lana esta que utilicé para hacerme la chaqueta y los mismos colores, y eso que es una lana para trabajar con un 3,5, sobre unos 3 milímetros, 3 milímetros y medio tiene. Esta vez la chaqueta la hice con 3,5, pero la voy a hacer con un 3. ¿Vale? Como mínimo tienes que tener dos colores predominantes, uno más oscuro y uno más claro, ¿vale? Y yo voy a poner el blanco primero. La puntada es múltiplo de 8 más 4, 2 al principio y 2 al final, ¿vale? 2. Voy a poner un total de unos 36 puntos. 3, 4, 5, que es lo que he puesto aquí. Aquí hay 36. Una vez tienes los 36, vamos a hacer todos punto bajo, quitando las triples varetas estas que lleva, todos punto bajo. Punto de cadena y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. ¿Vale? Por el medio de la espiga de la cadena, como siempre. Vamos a hacer toda la vuelta. La segunda vuelta va a ser igual. Punto de cadena y un punto bajo en cada punto. Hasta llegar al último punto del final, que no lo vamos a cerrar, ¿vale? Continuamos con punto bajo. ¿Veis? Os he dicho que no cerráramos el último punto porque vamos a cambiar de color. Y siempre que vayamos a cambiar de color, hagamos el punto que hagamos, siempre cerraremos con el color que vayamos a utilizar. Cierro. Punto de cadena. Y vamos ahora otra vez a hacer dos vueltas más de este color en punto bajo. Una de ida y otra de vuelta. ¿Veis? Y meto por aquí el trozo este que no sobra. Yo es que siempre, sabéis que siempre dejo la hebra larga, ¿vale? Pero no hace falta dejarla tan larga. Bueno, pues hacemos dos vueltecitas en punto bajo. Hemos llegado, ¿veis? Aquí al final y como os he dicho, no cerramos, cerramos con el punto
que vayamos a utilizar en la siguiente vuelta. Y ahora sí vamos a hacer la puntada. Consiste en ir corriendo un punto cada vez que comencemos, ¿vale? Levantaremos punto de cadena y primero vamos a hacer un punto bajo. Y ya vamos a coger para doble vareta, ¿veis? Dos lazos. Y aquí en el segundo punto, por delante, ¿vale? Aquí, en esta segunda vuelta del blanco, haremos una doble vareta. ¿Veis? El de detrás no lo hacemos, porque si no aumentaríamos. Y ahora vamos a hacer 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Volvemos otra vez a coger para doble vareta y en el que corresponde debajo, ¿vale? Por delante en relieve, ¿eh? Como veis, doble vareta. Vamos otra vez a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y volvemos otra vez con doble vareta. Bajamos hasta que lo que nos corresponde. En relieve por delante atravesamos y hacemos la doble vareta. ¿Veis? El de detrás se tiene que quedar libre. Y nada, así continuamos la secuencia hasta finalizar la vuelta. Finalizaremos la vuelta, ¿ves? Con doble vareta aquí donde corresponde. Y si hemos comenzado con un punto de cadena, pues tendremos que, hoy con un punto bajo, pues finalizaremos con un punto bajo. Pero yo es que resulta que he hecho un punto de más, creo. ¿Vale? Da igual. Termino con 2 y ya está. No pasa nada. Por un puntito. Y ahora, esta siguiente vuelta va a ser toda en punto bajo. Punto de cadena. Y un puntito en cada uno. Puntito bajo, ¿veis? Hasta finalizar la vuelta. Recuerda finalizar cuando acabes la vuelta con el color que vas a utilizar en la siguiente vuelta. Y ahora es repetir esta fila, la fila número 5, ¿vale? Lo único que tendremos que correr un puntito. Si empezaste con un punto bajo, pues ahora tendremos que poner 2 puntos de cadena, 1 y 2. Volveremos a hacer otra vez para doble vareta y bajaremos hasta abajo. No lo haremos en esta vuelta, sino en la de abajo. ¿Vale? Aquí, en la primera, perdón, en la primera azul. Se tiene que hacer, ¿eh? Hacemos doble. ¿Vale? ¿Veis? Ya hemos corrido un puntito. Ahora 7 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y 7, que terminaréis, ¿veis? Encima de la doble vareta que tenemos aquí. ¿Vale? Y ahora cogeremos para doble y en el de abajo atravesamos y doble. Y de nuevo otra vez otras 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Veis? Termináis
arriba y volvemos otra vez a hacer lo mismo. Y así es todo el punto. Ahora la siguiente vuelta será todo punto bajo. Cuando vayáis a cambiar de color, ahora en el color blanco, aquí que tenéis 2 puntos bajos, pues serán 3, hasta que lleguéis encima. ¿Veis? 1, 2, 3, encima. Y la tenéis que hacer al ladito. Y vais corriendo un punto, así, así. Y ya veis qué fácil es. Pues nada, espero que os haya gustado. Que es un punto muy fácil para las que estáis empezando, que tenéis el patrón gráfico en mi blog, que se me ha olvidado antes decirlo, y que muchas gracias siempre por verme, muchas gracias por seguirme y os espero el domingo con otro tutorial. Hasta el domingo.